Hola, buenos días. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Somos el grupo colaborativo 173 de Cultura Política. Ya para esta última fase vamos a responder unas preguntas que nos dejó la tutora y la primera es ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Nosotros escogimos el sector campesino. Nos parece importante hablar sobre este tema, nos parece importante abordarlo porque también desde tiempo atrás ha habido una problemática eh, sobre este sector. Eh, es un sector primario, es importante para la sociedad colombiana. Es un sector altamente relacionado con la violencia. Ejemplo está el de la masacre de las bananeras, donde hubo muchas muertes, muchos campesinos que murieron. También está los grupos armados, los terratenientes, que también vulneran algunos de sus derechos. Colombia depende gran parte de su producción, la producción agrícola, y desde mucho tiempo atrás han vulnerado sus derechos. Una posible solución para esto es atención especial a las comunidades campesinas, garantías de seguridad y proyectos productivos, sería bueno aportar con esto, y protección a los líderes. Bueno, la segunda pregunta es ¿cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Realmente no podemos pensar en una democracia si nos están vulnerando nuestros derechos, los derechos del sector campesino. Ellos deben estar incluidos en las participaciones políticas de Colombia. Ese sector aporta un desarrollo económico muy importante y también deben tener beneficios y no tener tantos intermediarios para poder vender sus productos. Algún tiempo atrás, algunos días atrás, tuve la oportunidad de leer un artículo de las mujeres campesinas, donde le vulneran mucho sus derechos, donde no hay una democracia, donde no tienen voz y voto, y es importante que todos los campesinos puedan tener los mismos derechos que todos los colombianos. Las protestas sociales en Colombia del periodo comprendido entre la fecha 1946-1958 sacaron del sector campesino protestas que hasta la fecha del día de hoy no son constatadas, lo cual refleja la desigualdad que había hasta para tomar nota de las injusticias que sucedían con los campesinos. El tema que elegí para relacionar estas protestas con el sector fue el de campesinos en vía de extinción, el cual nos muestra la cruda verdad de que en nuestro país no se aplica una política que aporte o incluya al campesino colombiano dentro de un contexto económico que permita su potencialización y crecimiento, pues enfocan básicamente es a las empresas que producen para exportar, pero son estos pequeños productores quienes juegan un rol predominante en la agricultura. El debilitamiento de la economía campesina no es un fenómeno reciente, pues es una consecuencia preciada desde los años 50. Por esto, a estas alturas es necesario que cada colombiano se genere la necesidad de reconocimiento campesino como importante eje de la sociedad y ojalá que en el gobierno se empiecen a gestar propuestas de apoyo con beneficios y herramientas financieras puntuales específicas, capaces de satisfacer las necesidades de la comunidad campesina. Este espacio geográfico lo elegí por su importancia y relevancia para la sociedad. Considero que algunos colombianos no están concientizados de la responsabilidad que tenemos con los campesinos, ya que sin ellos no tendríamos algunos de los recursos con los que nos alimentamos a diario. ¿Cuál es el contexto histórico que desencadena la temática de este sector escogido? Uno de los sectores más vulnerables de este país es el sector campesino. La historia nos enseña que este sector ha sido vulnerado y marginado en sus derechos, como el derecho a la tierra y a la propiedad. La historia también nos enseña que Colombia es un país agrario, donde algunos personajes han aumentado sus ingresos explotando y desplazando esta población.
A causa de esto, se han formado organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos. ¿Qué población es afectada y cuáles son los actores relevantes del sector social investigado? La población más afectada son los niños, niñas, adolescentes, mujeres. Los niños porque se les ha vulnerado sus derechos, por ejemplo, como el derecho a la educación. Las mujeres porque han sido víctimas de violencia, de discriminación. El actor relevante es el Estado, quien debe garantizar una vida digna para todos estos sectores sociales de Colombia. En conclusión, puedo decir que es importante que el Estado le dé la debida importancia y la relevancia a este sector tan importante como es el sector del campesino. Los hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolla el movimiento o sector social en el que está documentando. Uno de los principales factores fue el de la violencia política, donde las guerrillas llaneras se rebelaron contra el neoliberalismo. Otro factor, el reconfiguración territorial, donde los grandes gamonales empezaron a atosigar a los campesinos para así para despojarlos de sus tierras. Afectación de la vida cotidiana, donde allí los campesinos empezaron a vivir con miedo y fueron abandonando sus tierras por temor de perder sus vidas. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? La brecha social, la inequidad a diferentes accesos, como lo es la tecnología, la salud, en el peor de los casos hasta agua potable. El peor es el conflicto armado. Esto hace que el gobierno justifique el abandono del sector rural. La pobreza, la concentración de tierras y el analfabetismo son los principales problemas del sector campesino.